El poder adquisitivo del salario, la inflación se ha comido evidentemente los aumentos conseguidos en paritarias, por eso en distintas provincias ya han comenzado a pagar un bono. El gobierno nacional se niega a reconocer un bono o algún componente o aditamento extra que le permita a los trabajadores llegar a fin de año, pero esa es la realidad y se supone que ante más inflación y pérdida de poder adquisitivo han aumentado los pobres o los que la están pasando mal. Está Pablo Gallos del CIPES con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Martínez. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir acerca de los números que tienen ustedes, por ejemplo, en Córdoba? Bueno, nosotros hemos desarrollado nuestro último informe. Ese informe tiene los últimos datos de la encuesta permanente de hogares. A través de esa encuesta se logra determinar los ingresos de una familia. Esos ingresos los cruzamos con el valor real que tienen los alimentos, no solamente en Córdoba, sino en 7 provincias. Y así podemos determinar en esa relación los porcentajes actuales de pobreza en vigencia, no solo para nuestra provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional. Lo que damos cuenta es lo que ya venimos advirtiendo a principio de año de un proceso, que este fenómeno de la pobreza es un fenómeno que se viene acelerando, hay una profundización y hoy lo podemos plasmar en números. La pobreza en términos nacionales hoy se encuentra en torno a los 31% y equivale a 13 millones de argentinos en esa situación. Sí. En el país 13 millones de pobres. En el país 13 millones, pero tal vez el dato más importante o más grave es que de esos 13 millones de argentinos, 2.200.000 personas se incorporaron en esa situación en los últimos 12 meses. O sea, en un breve tiempo, una cantidad muy significativa de personas se ha incorporado a esa situación de pobreza, lo que habla de que se ha disparado en este tiempo, producto de que justamente lo que está indicando, ingresos que van por debajo de la inflación y una inflación que no puede ser contenida cuando impacta directamente en el precio de los alimentos, por ejemplo. ¿Y Córdoba no escapa a esos porcentajes? No, Córdoba no solo no escapa en esos porcentajes, sino que tiene particularidades. Córdoba está por arriba del promedio nacional, mientras, como bien indico, el promedio nacional está en torno al 31%, en Córdoba está al 32% y tiene, entre las provincias que nosotros relevamos precios, uno de los porcentajes más altos de incremento en este breve tiempo. O sea, en un poco tiempo se ha incrementado un 9% la pobreza, siendo uno de los datos más importantes a nivel nacional. En Córdoba, la cantidad de personas en situación de pobreza alcanza a los 1.100.000 personas. Y de la misma manera que a nivel nacional, en este breve periodo de 12 meses, se incorporaron a esa situación de pobreza 235.000 personas. ¿Cómo fijan ustedes el umbral de la pobreza? ¿A partir de qué monto, de qué canasta? Bueno, eso es muy importante, porque cuando uno puede discutirlo en términos metodológicos, de qué manera medir o no la pobreza. Pero en términos fácticos tal vez es más simple, es más llano, es más sencillo para la gente. Nosotros lo indicamos en un número de ingreso mínimo requerido para que una familia no esté en esas condiciones de pobreza. Ese número está hoy, a septiembre, mejor dicho, al mes pasado, en 6.200 pesos. 6.200 pesos para no caer en la pobreza una familia tipo de 4 personas. Y cuando vemos ese número y lo relacionamos con los ingresos, ya no con datos con el CIPE, sino con datos oficiales del Gobierno Nacional, que señala que la mitad de los trabajadores argentinos cobran en promedio salarios o tienen ingresos en torno a los 7.000 pesos. Estamos hablando de trabajadores en blanco, 7.000 pesos. Y si le incorporamos los trabajadores en negro, que tiene un porcentaje muy alto este país, del 35%, ya no es de 7.000 pesos el promedio de los ingresos, sino de 5.000. ¿Qué quiere decir eso? Que un trabajador en blanco cobra en promedio en este país tan solo 800 pesos más que la línea de la pobreza. Y un trabajador en negro, cuando ya lo sumamos en negro, está directamente por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el problema central que tiene en este país y que lo que está produciendo este fenómeno actual de recesión y de párate de la economía. Pauperización de ingresos, ingresos que van detrás de la inflación y una negación sistemática de la pobreza en todos los distritos, en la nación, pero también sucede en las provincias, que impacta negativamente a la hora de conformar y decidir políticas sociales. ¿Por cuánto? Si no tenemos un diagnóstico exacto, porque los números pueden decir distintas cosas. Ahora, diferencia en miles de personas, evidentemente tiene que impactar a la hora de la eficiencia de las políticas sociales. Cuando ustedes hablan de ese umbral de 6.200 pesos,
estamos hablando de lo que entra en una casa, Son los que pueden ingresos, sumar 2 personas, 1 persona. son los ingresos totales, sean en blanco, sean en negro, sea vía haberes jubilatorios, planes sociales, asignaciones universales, los ingresos totales, de tal manera que podemos indicar exactamente con la misma metodología que utilizaba el INDEC hasta diciembre del año pasado, cuando decidió dejar de medir los porcentajes de pobreza e indigencia. Paradójicamente, en el momento donde este fenómeno se está agudizando en el país, el gobierno nacional decide prescindir de los datos de pobreza e indigencia. En tal sentido, este nuevo IPCNU nos deja en peores condiciones que el anterior, por cuanto el anterior era asignado de ser ciencia ficción, al no medir pobreza e indigencia ni indicar el valor de una canasta básica de alimentos, directamente nos deja ciego. El termómetro ya está roto, ahora una vez roto desapareció. Pablo, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Por favor.